Bueno, pues hoy me tocó a mí compartirles. Estamos en esta serie llamada Efecto Mariposa. Hemos estado viendo en las dos últimas series temas relacionados con la toma de decisiones. ¿Se acuerdan? La serie que estuvimos viendo anteriormente se llamaba Decisiones que marcan la diferencia. Así se llamaba la serie que vimos de 4 mensajes, pues ya hace varias semanas atrás, y comenzamos esta nueva serie hablando del efecto mariposa. Abraham les ha compartido durante las 3 últimas semanas y les ha explicado a qué se refiere eso del efecto mariposa. Tal vez algunos de nosotros no lo hayamos escuchado. Yo la primera vez que supe de ese término o de ese principio fue hace años con una película. Entonces a lo mejor varios de ustedes también vieron esa película, no sé, hace como unos 20 años. Los millennials, pues no van a saber, ¿verdad?, de qué estoy hablando, pero fue una película que salió hace como 20 años y de ahí yo dije, ¿qué es eso del efecto mariposa? Bueno, en resumen, se refería a situaciones, decisiones, eventos que suceden en nuestra vida que después podemos ver como las consecuencias, ¿no? Ya sean consecuencias buenas o consecuencias malas. Pero antes de continuar, les invito a que cerremos nuestros ojos y pedamos al Espíritu Santo que esté en medio de nosotros y sea quien guíe este tema. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, esta mañana. Espíritu Santo, ven y toma control de este tiempo. Pon los pensamientos, las palabras adecuadas en mi mente, Señor, lo que tú quieras, Señor, que escuchemos de ti. Abre los corazones, los oídos de mis hermanos, Señor, y que lo que podamos escuchar, Señor, no solamente quede registrado ahí en nuestro cerebro, sino que sea algo que llegue a nuestro corazón, Señor, a nuestra alma y que podamos aplicar. Toma control, Espíritu Santo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hemos visto varias historias súper interesantes, varios personajes de la Biblia, de las consecuencias de las tomas de decisiones. Siento que está fallando un poco el micrófono, ¿no? Ok. Las consecuencias de las tomas de decisiones que a veces platicábamos, ¿no?, con ciertos personajes son resultados buenos, ¿no? Al final, pero a veces son resultados que no esperábamos o no queríamos. Y fíjense que hablando del efecto mariposa y todo eso, voy a revolver un poquito el tema, pero les voy a decir cómo es que está la conexión. Esta semana, el viernes, festejábamos el Día del Médico, así que todavía podemos recibir regalos, abrazos y todo, ¿no? El viernes fue el Día del Médico y lo festejábamos. Muchas gracias a aquellos que por el Facebook ahí nos felicitaron y todo eso, muchos de ustedes. Pero bueno, festejábamos el Día del Médico y yo recordaba, ¿no? A veces te pones a pensar, a filosofar, ¿por qué estudié medicina, no? Y era la clásica pregunta que nos hacían en primer semestre. ¿Por qué escogiste la carrera de medicina? ¿Por qué quisiste o quieres ser médico? No era la clásica pregunta, a lo mejor es la misma pregunta que les hacen a todos en todas las carreras, probablemente. Entonces yo me ponía a pensar, y casi todos, así puras almas de Dios tenía, puras madres Teresa de Calcuta tenía yo en mi clase, y todos decían, por ayudar a los demás, por ayudar a los demás, ¿no? Y yo escuchaba así todo, por ayudar a los demás. Y yo así cuando ya se acercaba y me tocaba a mí, yo decía, yo no estudié medicina por ayudar a los demás. Siendo honesta, yo pensaba, híjole, ¿soy bien mala entonces o qué? Porque todo es por ayudar a los demás, y chin. Entonces cuando llegó conmigo, ¿qué creen que dije? Pues por ayudar a los demás, ¿no? Para no sentirme tan mala, ¿no? Pero realmente, y no sucedió solo una vez, ¿no? Y ya después lo que yo decía, pues es que en realidad no me veo haciendo otra cosa, Y realmente yo trataba de pensar, ¿será que soy mala porque no estudié medicina por ayudar a los demás? Y muchas veces pensaba, ¿cuál fue la motivación? ¿Qué fue lo que me impulsó a estudiar medicina? Digo, porque lo clásico, ¿hay médicos en tu familia? Pues no, nadie, ni un pariente lejano siquiera, ni
ni en las generaciones atrás, nadie, ni nadie relacionado con la salud, ¿no? Porque a veces pues puedes tener algún familiar que no necesariamente es médico, pero que tiene una profesión relacionada con la salud, ¿no? Psicólogos, enfermeras, químicos, etcétera. Pero no, absolutamente nada en mi familia. Y yo siempre trataba de, porque yo me acuerdo que yo desde niña decía que quería estudiar medicina, pero no sabía la razón. Y hace poco, cuando regresamos de Toronto, que me puse a revisar cosas que habían quedado en la casa y todo, me encontré un libro. Que mi papá nos regaló cuando tenía yo como 5 o 6 años. Yo creo que mi papá, sin querer, el Señor lo guió a que comprara ese libro. Y les voy a enseñar el libro. Es este. Se llama El cuerpo humano. Mi papá me lo regaló, por aquí no les voy a decir el año, pero fue en una Navidad y nos lo regaló a las hijas, ¿no? Somos 4 hermanas, yo soy la más chiquita, y nos compró esto. Entonces, fíjense, lo padre está adentro. A ver si lo alcanzan a ver. ¿Ok? Y luego le puedes mover, hacer cositas, y así, el oído, la vista, te explicaba. Ni le entendía porque está en inglés, ni le entendía lo que decía, pero me encantaba este libro. Y bien, vas abriendo y vas encontrando. Este es el libro, Este es el libro que mi papá me regaló en Navidad. Los pulmones, etcétera. El corazón, etcétera, etcétera. Todavía lo tengo. Entonces, creo que fue ahí cuando yo descubrí esto del cuerpo humano, que era tan interesante, y que yo dije, me interesa el cuerpo humano y yo quiero descubrir. Y por eso me incliné siempre en la prepa. Estuve en el Cebatis en Ensenada, hice la carrera de técnico laboratorista. Entonces siempre fue como que la salud, la ciencia, ¿no? Pero descubrí que fue a raíz de que recibí este libro, ¿no? Este libro que me abrió los ojos. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque uno nunca sabe como padres las cosas que les regalamos a nuestros hijos, que les compramos, obviamente lo que les enseñamos, el ejemplo es obvio, pero en estos pequeños detalles no sabemos qué es lo que estamos sembrando en sus mentecitas y en sus corazones. Y yo pensaba, este es el efecto mariposa que tuvo este libro en mi vida, ¿no? Que años después pues pude estudiar medicina y graduarme, gracias a Dios. Entonces, eso es más o menos lo que hemos querido transmitir durante este tiempo, ¿no? De que muchas decisiones o cosas que hacemos, acciones que tomamos, después van a tener consecuencias para bien o consecuencias para mal. Y esta mañana quiero que hagamos un poco de historia. Vamos a estar leyendo, si quieren ir acercándose en su Biblia, vayan buscando 2 de Crónicas 34, ahí vamos a estar estudiando. Pero antes de entrar y leer, porque vamos a ir leyendo ese capítulo para sacar la información interesante del día de hoy, quiero que hagamos un poco de historia sobre el pueblo de Israel. Yo espero que en alguna ocasión ya hayan leído la historia del pueblo de Israel, tal vez el libro de Samuel, Crónicas, Reyes. Entonces, les recuerdo esto en la historia de Israel. David fue el segundo rey. Recordamos, Saúl fue el primero, después Saúl, David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, y que ya vimos que David tomó en algún momento buenas decisiones, pero también tomó malas decisiones y hubo las consecuencias, ¿no? La siembra y la cosecha en la vida de David. Después de David siguió Salomón. Desgraciadamente, Salomón no hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, a pesar que fue un hombre tan sabio, ¿no? Y que cuando pensamos en sabiduría, pensamos en el rey Salomón. Hay algo muy importante que debemos de recordar. Dentro de los 10 mandamientos y dentro de la ley, que era para los judíos en aquel tiempo el Pentateuco, el Señor había dejado algo muy claro y lo establecía en el primer mandamiento, que está en Deuteronomio 5:6, que decía: yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo.
No tengas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra y en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Dejaba el Señor esto muy claro y lo dejaba como el primer mandamiento, que no tuvieras otro Dios aparte de Él, que Él era un Dios celoso, lo dejaba ahí muy claro. Y esto les explicó en otras partes de la Biblia, lo podemos leer al pueblo cuando llegó a la tierra que era prometida. Como había gente de otros pueblos y en aquel tiempo la idolatría y el politeísmo, tener muchos dioses era como lo común, el Señor les dejó por eso muy claro: no se mezclen con esos pueblos, destiérrenlo, no se casen con esas mujeres, porque van a hacer que su corazón se aleje de mí al estar adorando a otros dioses. Entonces eso estaba muy claro, pero Salomón no hizo caso. A pesar de ser un hombre con tanta sabiduría, en su vejez, dice la palabra, se inclinó a otros dioses, porque tuvo muchísimas mujeres, ¿no? También quebró, no obedeció esa indicación que el Señor les decía de no tener tantas mujeres. Tuvo muchas mujeres, como 1000. Dicen unos por allá, si apenas aguantó una, imagínense 1000, ¿verdad? Entonces, qué increíble, ¿no? Aguantar a 1000 mujeres, pero bueno. Digo, porque sabemos que nosotros somos orgullosamente, somos complejas. Entonces, tenía 1000 mujeres, y estas mujeres que eran de otros pueblos, les inclinaron el corazón de Salomón hacia esos dioses. Fíjense, tan terrible así estuvo la cosa con el rey Salomón, que en su vejez Salomón comenzó a rendirle culto a los dioses de sus esposas. Inclusive les construyó santuarios para que pudieran ofrecer sacrificios. ¡Qué terrible! O sea, empezó a adorar a otros dioses. Salomón, ese hombre tan sabio, que había sido tan rico como consecuencia de su sabiduría y de estar tan cercano al Señor. Sin embargo, eso sucedió. ¿Por qué? Porque no siguió la advertencia que el Señor le había hecho. ¿Y qué pasó? Bueno, hubo una consecuencia: siembra, cosecha. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 11. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos, pero por amor a tu padre David no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así no le quitaré el reino entero, lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Entonces, ¿qué sucede? No con Salomón, sino con su hijo, que era Roboam. Él siguió siendo rey Roboam, pero solo de una tribu inicialmente, de la tribu de Judá, y todas las otras 11 tribus, el rey, el que el Señor puso, era un siervo de Salomón que se llamaba Jeroboam. Medios parecidos, ¿no? Roboam y Jeroboam fueron los primeros reyes cuando el reino ya fue dividido. ¿Ok? Entonces, quiero que tengamos esto en la mente para empezar a estudiar esta historia del día de hoy, que está en Segunda de Crónicas 34. Fíjense que el protagonista de esta historia, si ustedes leen ahí el subtítulo del capítulo, es Josías, el rey Josías. Este es el protagonista del mensaje. Creo que voy a cambiar de micrófono. ¿Dónde quedó el inalámbrico? Una disculpa. Vamos a apagar este. Vamos a prender este. Ok, perfecto. Esperemos que este ya no falle. Entonces vamos a hablar de Josías. Y fíjense que aquí sucede algo curioso. Desde Roboam y Jeroboam, el reino dividido, hasta Josías pasan más o menos como entre 350 y 400 años. ¿Ok? Y cuando estamos en este tiempo de Josías, el reino ya no está dividido. Y les voy a decir por qué. Porque años atrás
el reino del norte, que eran las otras tribus, que no eran ni Judá ni Benjamín, porque después Benjamín se unió a Judá, las 10 tribus, había sido a causa de su pecado y de lo mismo, de voltear sus ojos a otros dioses, de ofrecer sacrificios a otros dioses, el pueblo fue exiliado y fue conquistado o fue ocupado los territorios por los asirios. Entonces el remanente que había quedado de Israel, del reino del norte, ya se había ido a Judá. Entonces ya solo había un rey, pero no porque las cosas necesariamente habían sucedido cosas buenas, sino porque habían sido exiliados y estaba ocupado el reino del norte por los asirios. Entonces solo había un rey cuando está el rey Josías. Aquí es lo curioso, uno lee Josías y empieza a leer, ahorita vamos a leer. Sin embargo, esa no era la primera vez que se escuchaba el nombre de Josías en la Biblia o que se mencionaba algo acerca de Josías. ¿Saben qué había sucedido? Si quieren pueden ir a Primera de Reyes 13. 350 años antes, con Jeroboam, cuando el reino recién se dividió, Jeroboam fue un rey malvado que siguió con eso de la idolatría, empezó a construir altares para otros dioses, para quedar bien con la gente. Como era el rey, ahora sí que nuevecito, quería quedar bien con la gente y les hacía los altares de lo que ellos quisieran y que adoraran al Dios que ellos quisieran. Entonces en aquel tiempo llega un profeta con Jeroboam y está en Primera de Reyes 13, que dice más o menos así, dice: por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios le gritó: oh altar, esto dice el Señor, en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. O sea, se había profetizado sobre Josías 350 años antes. A mí me parece increíble porque hasta dice el nombre, ¿no? Porque a veces hay profecías que no son tan específicas como dando nombres de personas, ¿no? Y ahí Jeroboam, el primer rey del reino dividido, estaba recibiendo esa profecía que se cumple 350 años después en Segunda de Crónicas 34. Qué interesante, ¿verdad? O sea, es la fidelidad de Dios. El Señor en algún momento cumple su palabra. Tal vez nuestros ojos no lo van a ver, pero nuestras generaciones sí. Y el Señor cumple las cosas buenas también, pero también las cosas malas que están escritas cuando no somos obedientes. Entonces esta fue una profecía cumplida que habla de la fidelidad de Dios. Entonces estamos aquí en el pasaje de Segunda de Crónicas 34, donde la promesa y la profecía del Señor se estaba haciendo realidad. Recordar brevemente, espero que no se me confundan de tanta historia que estoy metiendo, pero es bien importante que lo tengamos en la mente. El abuelo de Josías había sido el rey Manasés, un hombre súper malvado, bien malvado. Déjenme leerles su abuelo Manasés reinó por 55 años y fue de los reyes más malvados en la historia. Fíjense lo que hizo: construyó altares paganos dentro del templo del Señor. En el templo del Señor hizo altares adentro. Sacrificó a sus propios hijos en el fuego. Eso hizo el abuelo de Josías. Practicó la hechicería, la adivinación, la brujería. Consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor y provocó el enojo del Señor. Y ese rey en los últimos años fue tomado esclavo por los asirios y fue maltratado y humillado. Y en ese tiempo de humillación, Manasés se arrepiente. Esa fue la diferencia a muchos reyes anteriores que no se arrepintieron de su pecado. Manasés, a pesar de que fue tan malvado, al final se arrepiente y le pide perdón al Señor. Y cuando es liberado y regresa a Judá, él hace lo posible por destruir alguno de los altares que hizo, etcétera, pero no fue suficiente porque muere muy pronto
él muere. Entonces, muchos años de su vida, tal vez unos 50 de su reinado, se encargó de hacer lo malo y los últimos años solo hizo lo bueno. Desgraciadamente tuvo sus consecuencias haber hecho lo malo. ¿Qué hizo? El rey que le siguió, que era su hijo Amón, fue súper malo también. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Estamos hablando de Amón, el papá de Josías. Fue muy malvado. Rindió culto y ofreció sacrificios a todos los ídolos que su padre había hecho. Fíjense ahí que las consecuencias, ¿no? Como padre, de que vivió por tantos años en maldad, que sus hijos eso aprendieron, a pesar de que él se arrepintió al final, no fue suficiente para que sus hijos voltearan su corazón al Señor, ¿no? Efecto mariposa, ¿no? Lo que sembró idolatría, perdición, etcétera. Su hijo Amón fue un rey muy malvado. Fue tan malvado que a los 2 años de reinar fue asesinado en el palacio por la misma gente que trabajaba con él. Esa es los antecedentes de la familia de Josías, del rey que vamos a hablar y que era una promesa cumplida para el pueblo de Israel. Ok, ahora sí, vamos a leer Segunda de Crónicas 34. Dice así: Josías, pongan atención, tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. O sea que Josías, a los 8 añitos, ¿alguien más tiene 8 años de los niños además de mi hijo Abel? Hagan de cuenta, Abelito tiene 8 años. A esa edad fue rey Josías de Israel. Podemos decir entonces que cuando tenía 6 años vio morir a su abuelo Manasés, y cuando tenía 8, pues 2 años después vio morir a su padre. Y no sé si supo o se enteró después, pero a su padre lo asesinaron en el palacio. O sea, en el transcurso de 2-3 años vio morir a su abuelo y vio morir a su papá. ¿Ok? Entonces este es Josías, que hizo lo bueno, hizo lo correcto. La versión Reina Valera, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Eso me gusta más. O sea, no se desvió. Él estuvo bien enfocado, sus ojos delante, bien puestos en el Señor. Versículo 3, vamos a leer la primera parte del versículo 3. Dice así: durante el 8º año de su reinado, o sea, 8 más 8, 16, tenía 16 años. Siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. ¿Ok? A los 16 años, Josías, por voluntad propia, dijo: necesito buscar del Señor. Es muy probable que en estos 8 años de reinado, de los 8 años a los 16, pues no era él ciertamente el que reinaba y tomaba decisiones, sino tenía un equipo que lo rodeaba, que lo cuidaba, que lo guiaba, ¿no? Seguramente fue gente que le enseñó a amar a Dios. Y lo que yo también saben que he pensado, que muy probablemente a él, esos primeros 6 años de vida, le tocó convivir con su abuelito Manasés, ya cuando era un hombre de Dios. Y probablemente eso fue lo que él también recibió de su abuelo, ¿no? En los últimos años, un hombre ya comprometido con el Señor. Entonces, a la edad de los 16 años, Josías ya tenía muy claro que por voluntad propia él iba a buscar al Señor. Seguimos leyendo. Dice: luego en el año 12 de su reinado, es decir, cuando tenía 20 añitos, fíjense lo que empezó a hacer a la edad de 20 años. Empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Escuchen esto: quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares, y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén.
A los 20 años, este hombre comenzó a hacer cosas impactantes para purificar al pueblo. No solo él había decidido ser puro y buscar al Señor a los 16 años, sino 4 años después de haber tomado esa decisión de dedico mi vida al Señor enteramente, dijo, ahora hay que purificar a todo el pueblo, no nada más yo, ahora va a ser mi pueblo también. Demolió, despedazó, quemó todos los templos, imágenes de dioses paganos, los huesos de los sacerdotes paganos los quemó sobre sus propios altares. ¿Qué les recuerda esto? La profecía que había dado el profeta, valga la redundancia, 350 años antes a Jeroboam, que le dijo, en este altar se van a quemar huesos humanos y los sacerdotes paganos. ¿Ok? Ahí se estaba cumpliendo. Josías estaba siendo parte de esta promesa para que nosotros, para que el Señor pueda cumplir las promesas en nuestras vidas, tenemos que poner de nuestra parte. Él había decidido buscar al Señor y entregar su vida, ¿no? Entonces hemos hablado de un Josías a los 8 años, a los 16 años, a los 20 años, todo lo que ha hecho. Qué importante es que esto lo estén escuchando nuestros niños, y qué padre que están aquí, y nuestros jóvenes, porque eso no es un caso raro, eso es algo que nosotros podemos como personas decidir, ¿no? Como niños, como jóvenes, como adolescentes, podemos tomar la determinación de buscar al Señor y dedicar nuestra vida a Él. El versículo 8 al 16 dice así: en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, a Maseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joahaz, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Me brinco al 10. El sumo sacerdote les confió el dinero a los hombres designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Y si ahí seguimos leyendo hasta el 12 más o menos, es la decisión que tomó Josías a los 26 años de restaurar el templo, ese templo que por añales, por cientos de años, todos los reyes que habían estado previo a él no les había importado y no lo habían cuidado, no lo habían hermoseado. Entonces él toma esa decisión de restaurar el templo y pone a gente a trabajar, ¿no? Empieza a asignar tareas a las personas que vivían en su reino. Versículo 14. Y fíjense lo que sucede antes de leerlo. Están todos trabajando en el templo. No es nada más Josías haciendo todo, sino todas las personas encargadas de trabajar, las personas que ha designado, etcétera. Todos están trabajando, y cuando todo el pueblo está trabajando en algo bueno, están ocupados restaurando el templo, miren lo que sucede. Versículo 14. Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Safán llevó el rollo al rey y le informó: sus funcionarios están haciendo todo lo que se les asignó. El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Encontraron la palabra de Dios ahí arrumbada en el templo. Es muy probable que tal vez en los tiempos de Manasés, que fue tan malvado, quiso desaparecer los rollos que existían, la palabra de Dios, y alguien por ahí la guardó, la escondió. Entonces estos hombres, cuando estaban restaurando el templo, trabajando para renovar la casa del Señor, se encuentran este rollo y se lo llevan a Josías. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, es decir, Josías no había estado leyendo la palabra de Dios, era como su sentido común lo que lo llevaba a buscar a Dios, y su sentido común y seguramente el Espíritu de Dios fue el que le hacía entender que no era bueno estar adorando a otros dioses y que tenían que dejar esas prácticas. Dice que cuando
Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Cuando Josías se da cuenta de lo que está escrito en la ley, que el Señor decía: si mi pueblo se aparta, mi ira será contra ustedes, mi enojo serán destruidos. Entonces lee esto en el rollo Josías y dice: ¿qué está pasando? Por años nuestros antepasados han adorado a otros dioses, han ofrecido a sus hijos. Mi abuelo quemó a varios de mis tíos como sacrificio al Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir a nosotros como pueblo? ¿Qué nos espera? ¿No? Fue ese dolor en el corazón, por eso rasgó sus vestiduras. ¿Ok? Josías sabía que el pueblo y sus antepasados no habían obedecido la palabra del Señor, que no estaban haciendo lo correcto. Pero cuando descubrió el rollo, se dio cuenta también de las consecuencias que implicaba la idolatría que tuvieron por años, ¿no? El rasgarse las vestiduras era un símbolo de herida en su corazón. Entonces, del versículo 20 al 25, les voy a platicar, ustedes lo pueden leer lentamente en su casa. Josías le dice a uno de sus empleados: ¿sabes qué? Ve a buscar a la profetisa y que nos diga, o sea, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque hemos desobedecido por tantos años. Entonces la profetisa les dice sí, que en efecto, o sea, el pueblo iba a ser destruido, el pueblo iba a ser invadido, pero que por amor a él, a Josías, y a cómo él había buscado siempre hacer lo correcto y cómo había destruido los altares, etcétera, dijo: por amor a ti, Josías, y a tu actitud, a tu humillación, a que tu corazón se enterneció, así dice una versión, cuando leíste lo que estaba escrito en la ley, por eso tus ojos no van a ver, durante tu reinado esto no va a suceder, sino que va a suceder después. ¿Qué sucede cuando el Señor nos ve que nos humillamos y nos arrepentimos? El Señor es misericordioso, ¿no? Y mostró su gracia, su amor para Josías y le dijo: a ti no te tocará. Sin embargo, tenía que cumplirse, ¿no? Toda lo que el Señor había dicho cuando el pueblo se apartaba de él, ¿no? Y sabemos que posteriormente, años después, pues el pueblo de Israel es destruido y es invadido por muchos otros pueblos. Entonces, ¿en qué áreas de nuestra vida podemos aplicar estas lecciones que estamos teniendo de esta historia? Número 1, fíjense que uno lee, ¿no? Cómo era el pueblo tan necio, el pueblo de Israel, que se iba su corazón a otros dioses, que el Señor les decía: no se mezclen, no se casen con las de los otros pueblos porque van a terminar adorando a sus dioses. No hacían caso. Y uno lee y lee y uno dice: ay, es que estos israelitas eran de lo peorcito, ¿no? O sea, ay, bien necios, bien burros, ¿no? Así de repente uno puede decir eso, ¿no? O sea, son unos necios. A menudo, fíjense, nosotros los cristianos nos asombramos de la ignorancia del pueblo de Israel de rendir culto a otros dioses paganos o a otros ídolos paganos. Sin embargo, muchos de nosotros servimos devotamente a otros ídolos. A lo mejor no son no son estatuas o no son otros altares, sino que hay otros ídolos como la riqueza, el placer, el prestigio y la realización personal. Quiero que vayamos a leer Primera de Juan 2, 15, 17. Ahí Juan nos describe cuáles son estos ídolos que son ahora los que hacen que nuestro corazón se desvíe del Señor. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice así: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea,
pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. ¿Cuál es la filosofía actual de este mundo? ¿Qué nos dicen? ¿Qué les están enseñando a nuestros jóvenes? No, pues si tú te sientes bien, tú hazlo. O sea, si tú te sientes bien haciendo eso, hazlo, no pasa nada. Que también nos dicen, tú eres lo más importante, ¿no? Siempre eso, tú eres lo más importante. O sea, prácticamente diciendo como, Dios no es importante, tú eres lo más importante. Lo que tú quieras, lo que tú desees, eso haz, eso es lo importante. Y también la mercadotecnia nos vende, ¿no? Que entre más tienes, más feliz eres. Entonces realmente esos es los fundamentos filosóficos actuales. Entonces, si nos vamos a primera de Juan 2, 15, 17, nos decía estas tres grandes tentaciones que tenemos, o estos tres grandes ídolos a los que nos enfrentamos diariamente: el placer físico, el deseo por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros. Esos pueden ser nuestros ídolos que nos están impidiendo que nos acerquemos al Señor. El placer físico, ¿qué? Las adicciones, obviamente. Las adicciones, la drogadicción, el alcoholismo, ¿qué más? El tabaquismo inclusive daña tanto a nuestro cuerpo, pero es un placer físico. La pornografía es una de las adicciones del nuevo siglo. Los jóvenes, los hombres, mujeres están adictos a la pornografía. A mí me va a interesar ver las estadísticas de los Estados Unidos, que siempre hacen estadísticas de todo, de saber qué tanto aumentó la adicción a la pornografía durante la pandemia. Yo estoy segura que aumentó muchísimo el encierro, este tipo de adicción. La pereza también, es un ídolo y es un placer físico. El deseo por lo que vemos, ¿qué es? O sea, querer tener las riquezas, querer comprar, el amor al dinero, ¿no? O sea, la corrupción que hay en nuestros países, ¿qué es? No es más que nada que el amor al dinero. El orgullo de nuestros logros. A veces nuestra profesión, nuestros estudios, nuestro negocio hace que nos olvidemos del Señor y de la prioridad que es de entregarle nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué nos está impidiendo que podamos quemar esos ídolos? ¿Qué nos está impidiendo que podamos decir como Josías a los 16 años: busco al Señor con todo mi corazón y con toda mi mente, ¿no? Otra enseñanza que podemos sacar de Josías fue el impacto que tuvo la palabra de Dios en sus vidas, ¿no? O sea, fue ese de desgarrarme mis vestiduras y de tomar acción. Josías es un ejemplo a seguir en ese aspecto también. Muchas veces nosotros hemos escuchado la palabra de Dios por años, ¿no? Por años, pero realmente hemos llegado a ese momento de decir y que esa palabra se haga realidad en nuestras vidas y decir: Señor, a partir de hoy quiero servirte con todo mi corazón, quiero amarte con todo lo que soy, testificar, ¿ok? Cuando Josías descubre el libro de la ley, no solo decide él cambiar, sino que prácticamente obliga a su pueblo a adorar a Dios y a seguir al Dios de Israel, ¿no? Entonces hace ese compromiso de obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, pero también convoca a su pueblo. Más adelante lo pueden encontrar en ese mismo capítulo. Los convoca, les lee la palabra, los adoctrina y les exigió que hicieran una promesa similar a la suya. Dice la palabra que no se apartaron de su padre, del Señor, todo el tiempo que él vivió, ¿no? ¿Qué tanto la palabra de Dios está impactando nuestras vidas? Pero no solo nuestras vidas, sino las de las personas que nos rodean, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros familiares. ¿Qué tanto? Fíjense, concluyo con esto. En la historia de Judá hubo 20 reyes. Fíjense, solo tres de esos 20 siguieron al Señor devotamente. Hubo otros 5 que tuvieron tiempos momentáneos cercanos al Señor, cosas que a veces nos suceden, ¿no? Como que, ok, ahorita me siento bien, Señor, estoy bien contigo, pero sucede algo que nos aleja del Señor, ¿no? Y así andamos.
nos acercamos, nos alejamos. Así hubo algunos reyes, pero solo 3 de los 20 siguieron al Señor devotamente. Pero solo hubo uno que la palabra menciona que no se apartó del camino del Señor, ni a su derecha ni a su izquierda. Y ese fue Josías, ¿no? Cuando uno conoce a través de la palabra quién es Jesús, cómo nos rescató del pecado, cómo no hubiera sido suficiente para nosotros ofrecer animales ni nada para recibir el perdón del Señor. Entonces Jesús vino a esta tierra a morir y a hacer el sacrificio, el máximo sacrificio para salvarnos. Cuando nosotros leemos eso y que a través de su muerte y de su resurrección tenemos entrada al cielo y somos dignos del Señor, uno tiene que decir: Señor, aquí estoy. O sea, lo mínimo que puedo hacer es entregarte mi vida. No importa la edad que tengo, no importa si tienes 8 años, si tienes 16, si tienes 20, 26, si ya tienes 40, 50, 60, 70, no importa. Tenemos que tomar esa decisión mínimo por lo que el Señor hizo por nosotros. El Señor está buscando niños, jóvenes, adultos, ancianos, que tomen esa decisión como lo hizo Josías, con toda su mente y con todo su corazón, para seguirlo. Yo espero que este mensaje de esta mañana los haya hecho como reflexionar como lo hizo conmigo. Las decisiones que tomamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente le van a dar forma al curso de nuestra vida y va a moldear el mundo a través de nosotros para la gloria de Dios. Yo quisiera terminar esta mañana haciendo una pregunta. ¿Habrá tal vez alguien en esta mañana que diga: este es el día en el que yo quiero decir: Señor, ¿sabes qué? Ya basta, no quiero seguir jugando con esto, que si leo la Biblia, que si te obedezco a veces no. Y quiero que a partir de este día tú te hagas dueño de mi vida y vivir una vida agradable a ti, aquí, en la iglesia, en mi familia, en mi trabajo, donde quiera que yo esté, en mi escuela. Yo quiero saber si hay alguien en esta mañana que diga: Señor, aquí estoy. Que diga: Señor, a partir de hoy, como Josías, cuando descubrió, gracias a Dios, cuando Josías descubrió la palabra de Dios y que rasgó sus vestiduras, y que diga: Señor. Alguien más quisiera decir: Señor, aquí estoy. Es el tiempo. He vacilado mucho por mucho tiempo. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por las vidas de los que han levantado las manos. Nos ponemos en pie todos para orar. Gracias, Señor. Vamos a orar. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, por esta oportunidad, esta nueva oportunidad, Señor, de ponernos a cuentas contigo. A través de nuestra vida, Señor, hemos tenido diferentes oportunidades de reflexionar para atenderte, Señor, y hoy es una más. Tu palabra ha sido traída, Señor, y nos ha animado a decidirnos por ti, Señor. Y yo te ruego, Señor, que las consecuencias que vengan, Señor, después de esta decisión sean favorables, Señor, para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra descendencia, Señor. A veces no reparamos en que una decisión pequeña puede traer grandes consecuencias, Señor. Pon en nuestro corazón, Señor, esta semana la necesidad de voltear, Señor, hacia ti, de parar nuestro rumbo y retomarlo, Señor, en un compromiso contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.